Hoy es día 24 de junio del 2025. La lectura del Evangelio es de Lucas 1, el 57 al 66 y el versículo 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se alegraron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su papá, pero la madre se opuso diciéndoles no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea. Se comentaba este suceso cuando se enteraban de ello y se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se había desarrollando físicamente y su espíritu iba fortaleciéndose y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos celebrando hoy el día de San Juan Bautista. Juan Bautista no era su apellido, le decían Bautista porque bautizaba, y era primo de nuestro Señor Jesucristo por la razón de que Isabel era prima de María, la madre de Jesucristo. Y bueno, pues vemos aquí cómo nos está dando la información del nacimiento de Juan, y quiero decirles a ustedes que Zacarías, cuando el ángel anunció de que iba a ser papá, y ya estaban grandes los dos, ya ancianos, pues se quedó Zacarías así como diciendo, ¿cómo? Pues si ya estamos viejitos, ¿no? Y entonces Dios, por medio del ángel, le dijo, pues sí vas a tener un hijo al que le vas a poner Juan. Y va a ser muy importante porque va a preparar el camino del Señor. Tú te quedarás mudo por no haber entendido este mensaje. Y así se quedó mudo durante todo el embarazo de Isabel, Zacarías. Recordemos que Zacarías era sacerdote y asistía al templo según el turno que le correspondía para ofrecerle al Señor adoración y gloria. Y bueno, cuando salió Zacarías y se dieron cuenta de que no hablaba y que sus ojos estaban sorprendidos, se dieron cuenta de que pues había visto a Dios, o había visto una revelación de Dios, o había visto un mensaje de Dios. Y bueno, pues se dieron cuenta que se había quedado mudo. 9 meses estuvo mudo Zacarías. Pasa el tiempo y entonces llega esta información que tenemos en esta lectura que acabamos de escuchar. Vamos a irla desglosando para que vayamos entendiendo este mensaje del Señor. Nos dice aquí que en Lucas capítulo 1 del 57 al 66 y el versículo 80, dice que por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se alegraron con ella, porque pues, ya estaba muy anciana y decían, pues ¿cómo? Eso mismo le pasó a Sara. ¿Recuerdan ustedes la esposa de Abraham? Sí, ya sé que van ustedes que eran medios hermanos. En aquel entonces pues la situación era diferente como ahora. Estamos hablando de hace 5.785 años, o sea, estamos hablando de otro tiempo, de otra gente, y de que Dios había escogido al pueblo de Israel, y que Abraham iba a ser el padre excelso, y después iba a ser el padre de todas las generaciones, de todas las razas, no nada más de los judíos, y lo acabamos de ver la lectura de ayer, que dice muy claramente que aquel que bendiga al padre Abraham se llenará de bendiciones, y aquel que maldiga al padre Abraham pues se llenará de maldiciones. O sea, eso está muy claro. Mucha gente piensa que nada más Abraham es el padre de toda la generación de los judíos, y no, es de todas las razas, de todos los pueblos que existen en el globo terráqueo. ¿Cómo la ven? Sí, chinitos y no chinitos, hindúes y no hindúes, sí, anglosajones y no anglosajones. Sí, también Trump, también es hijo de descendencia de la bendición de nuestro Padre Dios con Abraham. Sí, todos. Bueno, porque les digo que muchas veces piensan que nada más será del pueblo judío y no, es de todos. Y bueno, pues ahí vemos que se cumple la promesa y que también Abraham tiene primero un hijo que se llama Ismael, pero con la sirvienta de su esposa Sara, porque Sara pues
ya estaba muy viejito. Dijo, pues si Dios dijo que ibas a tener una descendencia, pues a lo mejor no es de parte mía, a lo mejor es de parte de otra mujer. Entonces dice, te doy a mi sirvienta para que tengas descendencia. Qué buena onda, ¿no? De Sara. Así nos deberían decir todas las mujeres, ¿verdad? No, 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 para nada, nada. Eso es un chascarrillo mío. Y bueno, pues tuvo a Ismael, pero ya después Dios le mandó un ángel y le dijo, Abraham, vas a tener un hijo. Y dijo Abraham, pero pues ya tengo uno. No, 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 a ver. Yo te dije que ibas a tener un hijo, pero no en tu consideración, sino en el mandato que te estaba mandando nuestro Padre Dios. Y Sara, se llamaba Sarai, escuchó de lejos eso, ¿no? Y dijo, ¿cómo va a tener un hijo? Ya casi tengo 90 años. Y le dio risa, ¿no? Y el ángel le dijo, oye, ¿por qué te ríes? ¿Qué? ¿Conté un chiste o qué? ¿Soy Polo Polo? ¿Qué? ¿Jorge Falcón o qué? Pues no, no, no me reí. ¿Cómo no? Si yo vi que te reíste. Y ahora por haberte reído ya no te vas a llamar Saraí, ahora te vas a llamar Sara. Órale. ¿Cómo la ven? Esa historia pues ya la conocen ustedes, ¿no? Yo sé que a la ley... Tuvieron un hijo que se llamaba Isaac, que se llamó Isaac, el papá de Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Ismael también tuvo 12 hijos, que son las tribus de los árabes. Bueno, hasta ahí se los voy a dejar. Lo importante era ver que Sara, a su edad avanzada, casi 90 años, tuvo a su hijo. Y aquí pasa lo mismo con Isabel. ¿Se dan cuenta de eso? De que Dios agarra a las mujeres ancianitas para que tengan hijos. Sí, ¿no? Ah, también Ana y Joaquín ya estaban viejitos cuando tuvieron a quién. Pues a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, porque para Dios no hay ningún impedimento. Sí, sí, pues es el que manda. Sí, desafortunadamente nosotros siempre andamos metiendo la cuchara como Sara, que dijo, no, pues vas a tener mucha descendencia, yo ya estoy viejita, a lo mejor la descendencia la vas a tener con otra mujer, pues agarra a mi sirvienta Agar, que era egipcia, muy guapa la señora, eso dicen, yo no sé, ¿no? Así que estaba muy bonita, y bueno, eso es lo de menos, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos cómo Zacarías e Isabel tienen a un hijo a su avanzada edad. Y como les digo, Zacarías pues se sacó de onda, ¿no? Dijo, ay, ¿cómo? Y por eso Dios dijo, vas a quedarte mudo, ¿sí? Por no haber entendido el mensaje de Dios. Y bueno, pues aquí nos dice que llegó el momento en que Isabel iba a tener a su hijo. Y entonces ya aquí nos menciona que 8 días después de su nacimiento, fueron a circuncidar al niño. Pues, era la forma de que todos los judíos les había indicado, ¿no? Que se tenía que circuncidar. Es cortarles el prepucio a los varones, ¿sí? Hay una razón, ¿eh? Yo no voy a contar todo eso porque si no, les doy mucha información y después se quedan ustedes embotados con toda información y ya no saben ni qué pensar, ¿verdad? Y entonces lo llevaron a los 8 días a circuncidar. Todos los niños que nacían a los 8 días los tenían que ir a circuncidar. Sí, ahí al templo, al lugar en donde se circuncidaban o al altar. Decían ellos, pero si, aquí nos dice que a los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, pues como Zacarías no podía hablar, ¿sí? Pero la mamá, o sea, Isabel le dijo, no, 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 a ver, señores, tranquilos, relájense, tómenlo con calma, no empiecen ustedes a poner decisiones. Su nombre se va a llamar, va a ser Juan. Ellos le dijeron, pero no hay ninguno de tus parientes que se llama Juan. Sí, no, porque ya ven que antes, hoy en la actualidad, bueno, todavía no, ya ahorita en la actualidad ya no. Ya ahorita les ponen nombres de marcas, Electra, le ponen Emerson, le ponen Chaflán, o sea, puros nombres raros, o sea, que ni sentido tienen, ni significado tienen, ¿no? Y antes les ponían los nombres según sus parientes, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el hermano, la hermana, y así sucesivamente, ¿no? Por eso le dicen a Isabel, pero si no hay nadie en tu familia que se llame Juan, ¿por qué le quieren poner de otro nombre, no? O sea, ¿por qué pues hay que ponerle Zacarías? No, 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 dijo la mamá. Entonces le preguntaron por señas a Zacarías cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Pues así como todavía no hablaba, porque estaba mudo, ¿sí? Todos se quedaron extrañados. En ese momento Zacarías se le soltó la lengua. Bueno, recobró el habla. Así nos ponen en la escritura. Se le soltó la lengua como si la tuviera amarrada, ¿no? No, más bien ya empezó a hablar. Recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Oigan, ¿qué problema pudo haber tenido médicamente? Es una pregunta para los médicos. Si algún médico me escucha, ¿qué problema pudo haber tenido en 9 meses Zacarías para que no pudiera hablar si tenía así la lengua?
¿La tenía inflamada o qué onda? Se le desinflamó en ese momento. No, hermanos, no vamos a encontrar ninguna enfermedad porque no era ninguna enfermedad. Es un mandato de Dios. Cuando dice Dios, habla, hablas. Y cuando dice Dios, cállate, cállate. Ah, no, sí, acuérdense que Dios es el que manda. Desafortunadamente nosotros siempre imponemos nuestra santa voluntad. Y digo santa, ¿va? Por decirlo de una manera categórica o muy noble, ¿no? Siempre andamos poniendo nosotros nuestra voluntad. Recuerden lo que le dijo a Pedro Jesús. Le dijo, Pedro, tú piensas como los hombres, ¿sí? Cuando Pedro le dijo, ¿cómo crees que vamos a regresar, maestro, a Jerusalén? No, no, no. La última vez nos apedrearon. Mira, todavía traigo el chichón de una piedra que me cayó en la cabeza. Le dijo Pedro, no. ¿Cómo crees? La última vez nos apedrearon, casi nos matan. ¿Y tú quieres regresar a Jerusalén? Ay, Jesús, ay, maestro. Ay, sí, ya la estás regando. Y Jesús le dice, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Era razonable, ¿no? También cuando lo defendió Pedro ahí en el huerto de los olivos, ¿se acuerdan? Que sacó la espada Pedro y dice, a ver, cuando lo querían aprender a nuestro Señor Jesucristo, y que saca la espada y que le corta la oreja a un soldado del Sanedrín, ¿no? Acuérdense que el Sanedrín tenía soldados, tenía guardia, se lo había permitido Roma, para que pudieran controlar al pueblo. Bueno, y Pedro que lo defiende a Jesucristo, ¿no? Y le corta la oreja a un soldado que se llamaba Malco, y Jesús le dice, Pedro, el que espada mata, espada muere. Como diciéndole, no, así no son las zonas. Por lógica, yo miren, si hubiera estado yo ahí, hubiera hecho lo mismo. Yo no traía espada, no, pero sí nos agarro a patadas, a golpes. No, yo sí, me vale, no. Jesús me hubiera regañado. ¿Sí? A ver, Raúl, menso, atarantado, estúpido. Sí, no, pues. Sí, es que pensamos como los hombres, lógico, ¿verdad? Bueno, ya después Jesús le curó la oreja al soldado Marcos, la recogió del suelo y se la pegó. Yo no sé si con Coraloca, con Restol 5000 o con Restol PRI, no sé. Pero se la pegó y hasta el soldado se quedó bien sacado de onda, ¿no? Porque imagínense, se le cae la oreja y después se la vuelven a poner. No, ese soldado ha de haberse quedado loco. Tuvo que haber que ido a ver con un psicólogo, un psiquiatra, no sé. Esas historias no nos las cuenta la Sagrada Escritura. Bueno, a lo que voy es de que ya me estoy saliendo del tema, pero lo importante es de que piensa uno como hombre. Y entonces, pues ahí todos estaban pensando como hombres, ¿no? Diciendo, pues, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, se le suelta la lengua, así dice, ¿no? Empezó a hablar otra vez Zacarías. No, no tuvo ninguna enfermedad, simple y llanamente Dios no le permitía que pudiera pronunciar una palabra. ¿Cómo fue eso? No lo sé. Un milagro de Dios. Y bueno, pues aquí escribió él, ¿verdad? Zacarías, en ese momento Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Lo primero que hizo es bendecir a Dios. No, pues oye, 9 meses sin hablar. No, su mujer ha de haber estado feliz, ¿eh? Tener un esposo que no habla, un esposo que no regaña, un esposo que no exige, un esposo que no pide, un esposo, a lo mejor con señas, ¿no? Le hacía señas obscenas, no sé, pero no hablaba. Oye, qué buena onda, ¿no? Sí, acuérdense que cuando en una pareja uno de los dos se queda callado, las cosas se solucionan. Pero cuando los dos empiezan a discutirse, no. Hasta llega la suegra, los cuñados, las cuñadas, el difamado, el no difamado, todos llegan a protestar y a hacer la de todos, ¿no? Sí, ya saben. Pero cuando uno se queda callado, miren, se solucionan las cosas. Bueno, fueron 9 meses. Y entonces aquí nos dice muy claramente que bendijo a Dios en ese momento. Zacarías, pues después de 9 meses, dijo, no, yo me cree que yo con Dios no me meto. Ah, no, pues sí. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y de toda la región montañosa de Judea. Acuérdense que Judea está al sur del país de Israel. En la parte central está Samaria y en la parte norte está Galilea. Todos los apóstoles eran galileos, excepto Judas Iscariote. Judas Iscariote era de Judea. También Juan el Bautista era de Judea. También Jesucristo nació en Belén de Judea. ¿Sí? Eran paisanos de la misma tribu de Judá. Acuérdense que Judá era uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Sí? Bueno, dicen por ahí que hasta familiares eran de Judas Iscariote, de Juan el Bautista y de Jesús. Porque Juan el Bautista y Jesús, pues muy claramente nos dice las escrituras que eran primos. ¿Sí? Y se me hace que Judas Iscariote también. Por ahí ciertas líneas históricas estudiadas dicen, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Bueno, son comentarios que les hago, ¿no? Nada más para dejarlos a ustedes apantallados. Sí, para que le busquen y le investiguen, ¿no? Pues esa es mi idea. Bueno, entonces, pues la parte sur es Judea, la parte central es Samaria y la parte norte es Galilea. Y en toda la zona montañosa de Judea, este suceso, no, ya saben que los chismes corrían, pero a la velocidad de la luz. Y eso que no eran mexicanos, ¿eh? Sí, no, pues imagínense.
No, nosotros los mexicanos somos bien chismes, ¿no? Todo comentamos, ¿no? Y órale, pues. Bien, dice aquí, cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Pues sí, sabían cómo había estado el suceso de Zacarías, que se había quedado mudo, ¿sí? Y que después, pues, ahí, a los 9 meses empezó a hablar y que le pusieron el nombre de Juan, no le pusieron, ¿sí? O el nombre de un familiar, ¿sí? Dice aquí en la lectura, dice que el niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Fíjense cómo vivió en el desierto, alejado de lo mundano, de lo material, de lo terrenal, de los lujos, de los placeres, para poderse consagrar al Señor. Juan, al mal llamado el Bautista. ¿Cómo la ven? Está bonita la historia, ¿a poco no? Sí, no, no sé. Y pues es una historia real. Sí, no, de esas historias no salen en la Rosa de Guadalupe. Estamos en México, ¿eh? Ya saben que en México pues, siempre sacan muchas comedias. Bueno, en Venezuela también. No, ya hay comedias turcas. Sí, no, en todos lados hay comedias, ¿no? Pero bueno, esta es una bonita historia de algo que ocurrió. ¿Qué iba a hacer Juan? Pues iba a preparar el camino de nuestro Maestro de Jesucristo. ¿Cómo iba a ser su preparación? Pues le iba a decir a toda la gente que se bautizara en el río Jordán con agua. Y les decía en el bautismo que se arrepintieran de sus pecados. Pecados son ausencia de Dios, cuando te alejas de Dios, cuando no haces las cosas conforme a la ley de Dios. Eso es pecado. ¿Sí? Y les decía, arrepiéntanse, conviértanse y háganle caso a las cosas de Dios. Ahí tenemos toda la información que tienen los profetas. Tenemos 12 profetas menores y 4 profetas mayores, así en ese entonces los judíos, ¿no? Hoy en día pues seguimos teniendo esos profetas menores y 4 profetas mayores, sí que tenemos en el Antiguo Testamento anotados. Y hablan de Jesucristo, y hablan de comportamiento, y hablan de qué es lo que debes de hacer y cómo debes de conducirte en la vida. Y son profecías de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas profecías se cumplieron, se están cumpliendo hoy en día y se van a cumplir. ¿Sí? Tenemos a Juan que nos dejó un evangelio, que él cuando lo escribió, nunca pensó que iba a ser un evangelio. Él escribió para darle la información a sus seguidores de lo que había él vivido con nuestro Señor Jesucristo. Ya en el año 325-350, teólogos, ¿sí? Empezaron a estudiar todo esto y lo compactaron y dijeron que era un evangelio escrito por Juan. Pero también escribió 3 cartas Juan. Y también escribió, dicen, perdón, también dicen que escribió el Apocalipsis, que antes se llamaba Revelación, pero en la época de Juan se llamaba el Manifestación, un escrito de la manifestación. Pero muchos dicen que eso ya no lo escribió Juan, sino los seguidores de Juan, porque ya Juan había muerto. Entonces, sí hay unas partes en las escrituras del Apocalipsis en donde nos damos cuenta que Juan no está hablando, más bien está hablando otra persona, porque, pues, lógico, ¿verdad? Les digo. Se dice que es escrito el Apocalipsis. Ay, qué miedo. No, porque ahora dicen, y ahí viene el Apocalipsis. Ay, el fin del mundo. Ay, mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo. No, hermano, no. Dios nunca vino a que tengamos miedo, sino alegría, paz, amor, que tengamos con el prójimo y con Él. Bueno, eso es lo que vino a decir Juan. Y ahí tenemos, ojalá puedan ustedes leer todo el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el libro de la manifestación, para que se den cuenta de lo que Juan nos dejó y nos dice. Bueno, pues hoy estamos celebrando esa fiesta, por decirlo así, estamos conmemorando a Juan, el mal llamado Bautista, el que preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo para que cuando Él llegara ya la gente tuviera el bautismo de agua, ya que Él nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.